Este residente local vuela en grupos, desplegando su largo y elegante cuerpo. Su dieta, que le proporciona el singular color, es a base de pequeños crustáceos, moluscos y microscópicas algas que filtra en las aguas someras. Gracioso y ágil, puede soportar increíbles concentraciones de sal en el agua, incluso más altas que las que hay en el mar. Respetemos a estos maravillosos habitantes de nuestros humedales. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes. Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas virtuales sobre naturaleza y arte, Naturarte. Este es un ciclo que hemos organizado entre el Instituto Humboldt de Colombia y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y nuestro gran amigo Álvaro Espinel. Y el objetivo de este ciclo de charlas es promover la valoración de la naturaleza a través del arte y promover el arte a través de la naturaleza. Es conocer a los artistas de distintas disciplinas que se inspiran en la naturaleza y que comunican el valor de la naturaleza. Queremos fomentar estos valores, queremos fomentar pues que se conozca a esta gente que realmente son muy creativos y que tienen un impacto pues bastante importante en la sociedad. Tenemos un sitio web donde pueden ver pues las charlas que hemos tenido anteriormente. Ha habido gente de Colombia, de Bolivia, de México y también ahí anunciamos cuáles van a ser los días siguientes. Las charlas se quedan grabadas, las subimos del Facebook a nuestro sitio de YouTube y pues vamos a tener varias de ellas. Queremos hacer varios ciclos, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy pues tenemos un participante realmente genial. Digo genial porque no hay muchos participantes o artistas que tengan esta versatilidad. Tenemos muchos fotógrafos de la naturaleza hoy en día pues con las posibilidades de las nuevas cámaras. Tenemos diferentes, pero aquí tenemos a Javier García de Souza. Él es argentino, de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, y pues es un hombre del Renacimiento. Es biólogo, es actor, es bailarín, es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata y tiene un diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia por la Universidad Nacional del Centro. Él, además de ser investigador en CONICET, es docente y extensionista de la universidad y dirige el proyecto de educación ambiental a través del juego y el arte, Exploracuáticos, cofundador del grupo Popper Stand Up científico, y bueno, tiene muchísimas habilidades que ustedes pueden leer en la página web. Ahí está su semblanza, y realmente lo que queremos pues es darle el tiempo a Javier para que nos platique un poco de su experiencia y que todos podamos pues hacerle preguntas. Muchísimas gracias, Javier García de Souza, por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa presentación y por esta bienvenida tan cálida a un espacio que me parece muy lindo, la verdad, y muy necesario. Está buenísimo. Pues realmente sorprendente porque, como les mencionaba, sí tenemos de repente, pues los pintores de la naturaleza, los fotógrafos, pero pues hay menos participantes y además, que además sean biólogos, ¿no? Mm. Así es que nos da muchísimo gusto porque lo que queremos es que sea un espacio de diversidad, precisamente de las diferentes aportaciones que hacen pues gente tan creativa como tú y que son una gran ayuda para los que queremos pues dar el mensaje de conservación, de restauración de la naturaleza, de acercarnos en una época en la que vivimos difícil porque la mayoría somos urbanitas, ¿no? Crecemos en estos Mm. ambientes donde pues los sitios más
disponibles son los centros comerciales que no tienen nada que ver con la naturaleza y cada vez hay menos oportunidades. Así es que muchísimas gracias y bueno, te voy a dar el espacio para que nos hagas una presentación y le pedimos a la gente que nos está viendo que nos ponga sus preguntas a través del Facebook y también desde el principio avisarles que al final de la charla pues pasaremos un video de algunas de las actividades que Javier tiene y por supuesto que en nuestra página web ya está su contacto, ya está su semblanza y ya hay unos enlaces para que lo vean también pues en otras actividades. Así es que mil gracias, Javier. Bueno, muchas gracias de nuevo. Sí, preparé una presentación un poco para poder ordenarme en lo que les quería contar cuando me invitaron a participar de este ciclo, que me gusta muchísimo su esencia y el objetivo que tiene, tal cual lo estás contando recién. Bueno, un poco un compañero de acá, de Argentina, Joaquín Cochero, que fue el que hizo el contacto en su momento, porque me dice, mire, fíjate esto, qué interesante que es, y es mucho de lo que haces vos, estos cruces de lenguajes y qué sé yo. Y yo pensaba, bueno, sí, a mí una de las cosas que me gusta cuando empiezo a presentarme en algunos lugares es encontramos de alguna forma entre algunos de nosotros de autodenominarnos como híbridos entre la ciencia y el arte, ¿no? Porque lo venimos como transitando de manera articulada y cruzada, y bueno, estamos ahí con varias cosas. Pero bueno, para ordenarme justamente preparé una presentación que ahora se las voy a compartir, eh, para contarles, para mostrarles también, para que vean en imágenes algunas de las cosas que he estado haciendo. Ahí se ve, ¿no? Yo ahora ya no los veo, ese es el único problema, pero bueno. Bien, van a tener acá en esta primera parte también mis redes sociales, como dijo recién Carlos, están en la página también, así que pueden encontrar. Pero bueno, para sumar un poco a esta presentación, esta nube de burbujas que a veces se va como multiplicando y van apareciendo otras nuevas y algunas se van combinando entre sí, es algo que también me viene acompañando desde hace un tiempo, desde el tiempo que empecé como a darme cuenta que podía articular muchas de las cosas que venía haciendo, que lo que venían siendo caminos paralelos empezaron a cruzar y a transformarse también mutuamente, y me refiero puntualmente al camino más de la ciencia. Yo soy biólogo, como decía recién, y doctor en ciencias naturales, y trabajo en investigación en el CONICET, que es este organismo que nuclea gran parte de la ciencia y la tecnología de la Argentina, específicamente desarrollando una tecnología de cría de peces, de acuicultura, una acuicultura ecológica que funciona en lagunas. Y van a ver a lo largo de toda esta charla que voy a ir transitando que el agua está presente en mi vida de una forma, bueno, en todo lo que hago está vinculado con el agua, con lo acuático, no solamente desde ese lado de la investigación, sino también a partir de proyectos de educación ambiental y de promoción de la cultura científica, donde buscamos justamente, bueno, acercar algún saber diferente vinculado con lo acuático y también co-construir algún saber con, por ejemplo, bueno, niños, niñas. Ya ahora les voy a contar un poco más en detalle. Y mi otro camino, que les decía, que en algún momento venía siendo medio paralelo y luego se cruzaron, es el de las artes escénicas, el del teatro, el de la danza, el de la comedia, el stand-up científico. El teatro y la danza venían desde hace mucho tiempo más atrás, digamos, casi al mismo tiempo que decido estudiar biología, también decido estudiar teatro y danza, y lo llevé un poco en paralelo, hasta que en algún punto, cuando empecé a encontrarme con la necesidad de profundizar distintas maneras de hablar de ciencia, distintas maneras de acercar la ciencia a otros sectores, aparece el stand-up científico como una posibilidad. Y bueno, ahí empecé realmente a entender que podían cruzarse los dos mundos, no solamente en pos de pensar formas de comunicar la ciencia, sino también en esto de tratar de encontrar bueno, estrategias para reflexionar
para generar reflexiones al respecto del ambiente, de la naturaleza, de la conservación, como decían recién. Así que bueno, estos son un poco algunos de esos mundos que se empiezan a cruzar. Y para esta presentación quería primero hacerles como un pequeño resumen de algo que vengo investigando también al respecto, porque no solamente estamos haciendo investigación en ecología y en limnología, que es esta ciencia que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, como las lagunas, donde les decía recién que trabajo, sino también un poco una investigación más vinculada con, bueno, cómo es la relación entre la ciencia, entre lo ambiental, entre, bueno, la naturaleza también, el estudio de la naturaleza, y lo escénico, las artes escénicas. Y acá hay un pequeño resumen de un trabajo que es de una brasilera, que es Carla Almeida, que trabaja mucho vinculando lo escénico con, con la comunicación de la ciencia. Y ella dice, por ejemplo, esto, ¿no? Que hay argumentos a favor de unir estos dos mundos, como por ejemplo esto de que, bueno, permite movilizar sentidos y emociones, mostrar cuestiones complejas de manera atractiva, abordar aspectos polémicos, éticos y políticos de la ciencia, explorar el lado humano de los y las científicos y científicas, deconstruir la frialdad, entre comillas, de la actividad científica, ¿no? Algo que por ahí es algo un poco más desde el plano subjetivo, de prejuicio incluso, y acercarla a los públicos. Bueno, estimular la reflexión sobre el avance del conocimiento humano, sus implicaciones, y democratizar el acceso al conocimiento como un objetivo, digamos, que incluso persiguen muchas estrategias de comunicación pública de la ciencia o promoción de la cultura científica, y entre ellas las que se hacen a través del formato de lo escénico, como el teatro científico, la danza, o puede ser las performances en la vía pública, o en la comedia científica, el stand-up, que son cosas de las cuales ahora voy a profundizar. Pero un poco también en resumen, me parece que está bueno pensar que la teatro, la danza, las artes escénicas permiten invitar a pensar y construir un espacio de diálogo con el público, ¿no? Donde no solamente sea posible generar, bueno, formas de, por ejemplo, comunicar algún resultado de alguna investigación científica, sino también, bueno, encuentros donde podamos dialogar con otros saberes, no solamente los científicos, que en el caso de la naturaleza, del ambiente, es algo muy importante, poder no quedarse solamente con lo que dicen los libros de ciencia, sino con lo que también se vive a nivel territorial. Estimular reflexiones acerca de temas muy diversos, un poco lo decía también en la anterior placa, esta posibilidad de reflexionar, de decir, bueno, el teatro me permite hablar de muchísimas cosas, porque además permite generar o provocar empatía con los personajes mismos que están transcurriendo algún tipo de conflicto en su vida, por ejemplo. Y también poder introducir alguna temática específica, decir, bueno, quizás puedo a partir del teatro, se usa mucho, por ejemplo, en áreas más de la educación, de la enseñanza, de la ciencia, puede decir, bueno, quiero tratar el tema, no sé, en las escuelas sobre la química o la física a partir del teatro, y es posible. También, bueno, problematizar sobre las prácticas científicas, cómo es que construimos el conocimiento. Y esto de transmitir la idea de que la ciencia es parte de la cultura, lo que tiene que ver con, bueno, es un elemento más, ¿no? Y entretener y generar atracción es algo que siempre está presente, que las artes escénicas permiten eso también, y nunca hay que dejarlo pasar, porque en definitiva cuando uno piensa algún producto para llevar a escena algo vinculado con la naturaleza, por ejemplo, no hay que perder de vista que no es solamente un espacio de comunicación o de reflexión, sino también un espacio de disfrute. Y bueno, les quería contar dos grandes ejemplos de lo que yo vengo haciendo particularmente. Hay mucha gente que viene trabajando en esto, a pesar de que no lo parezca, y somos pocos igual, pero igualmente bastantes. Uno es una obra que se llama Escenas de la vida acuática, que hay, como dice la imagen, es una obra de teatro, danza, música y ciencia, que bueno, tuvo su tiempo, su proceso creativo y su estreno en teatros, en salas, en el año 2019, y fue parte de un trabajo entre múltiples actores y proyectos, como los que dice acá en el afiche de difusión,
Espierdanza, que es una compañía de danza de la Ciudad de La Plata, de la que soy parte. Exploracuáticas, que es un proyecto de educación ambiental, que ahora les voy a contar un poco más en detalles. Invocantes, que es el grupo musical que trabaja en vivo en la obra, y además Javier Pérez, que es el pianista, fue el compositor de la música original. Y Popper Stand Up, que es el grupo de stand-up científico del cual también les voy a hablar en detalle. Pero bueno, acá también hay otras burbujas que se entrecruzan porque la obra tiene un poco de esto, hablar sobre la infancia, sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza desde que somos pequeños, qué vínculo establecemos ahí con lo natural, cuando a veces pensamos, bueno, algunos chicos son más o menos curiosos, o más o menos interesados por la naturaleza, o a veces no, a veces no está ese interés, sino que está interés por otras cosas. Y eso se trata de buscar un poco a partir de la dramatización de situaciones, de escenas donde esto ocurre. Y impacta, digamos, todo lo que va pasando en esto, que decía antes también, provocar alguna reflexión en el público al respecto. Trata, por supuesto, sobre el agua y une justamente los mundos de los cuales estoy hablando desde el principio que se van uniendo, ¿no? El teatro, la danza, la música y la ciencia. Y tiene una particularidad, que es que son justamente escenas, como bien lo dice su título, conforman una estructura modular, es decir, que se puede presentar de diversas maneras, de diversos órdenes, o incluso alguna escena en particular puede funcionar sola. Y esto nos da la posibilidad de tener mucha versatilidad, de presentarse no solamente en teatros, en salas, sino también en la vía pública o en algunos otros espacios. Y bueno, es interdisciplinaria desde su creación, desde la génesis, como decimos ahí, porque trabajamos científicos y científicas en colaboración con actores, actrices, músicos, bailarines, bailarinas, muchos de los cuales somos en nosotros mismos tenemos esa interdisciplina, digamos, internamente en nosotros mismos. Por ejemplo, bueno, una de mis compañeras es antropóloga y actriz y bailarina, otra también es antropóloga y actriz. Hay un biólogo y músico, bióloga y bailarina, bueno, todos esos cruces también se dan en el equipo. Y bueno, todos van aportando y fueron aportando sus recorridos, sus historias, sus miradas. Si me dan un segundito, voy a hacer un cambio acá, solamente porque yo me escucho entrar mensajes y no sé si ustedes también los escuchan, pero los voy a sacar, porque si no me distrae. Ya vuelvo acá y sigo por acá. Bien. Y acá hay algunos ejemplitos, así unos ejemplos muy cortitos de algunas de las escenas de la vida acuática. Esta, por ejemplo, que se llama ¿Para qué lado está el mar?, tiene mucho que ver con esto de la infancia y el vínculo con la naturaleza, y son tres primos que juegan, mejor dicho, al borde de un arroyo, y en ese jugar, en ese verano, en ese vincularse entre ellos, se expresan un poco las distintas formas de habitar el mismo territorio, distintas formas de poder vincularse o no con lo natural, de alguna forma distinta. Y bueno, esta escena, por ejemplo, está basada realmente en mi historia, yo y dos primas mías. Fue parte de un trabajo de dramaturgia, de uno de mis primeros intentos de escribir algo vinculado con el teatro y la ciencia, que fue con Roxana Aramburu, que la voy a mencionar varias veces porque trabajo mucho con ella, que bueno, es dramaturga y es profesor docente también de dramaturgia, da talleres, y una de las primeras veces salió esta escena, y a partir de esta escena se terminó armando el resto de la obra. Y en ese armado de la obra fui invitando a otras personas, porque siempre pienso esto, lo colectivo es lo más importante, poder trabajar en colaboración con otras y otros que tengan otros recorridos, otras miradas, y que puedan aportar a eso que pueda ya ser una idea bien chiquita y que se hace mucho más grande en colaboración con los demás. Griselda Spaz es una antropóloga y actriz que también escribe, y había escrito una escena vinculada con cómo perciben las personas el mar, las situaciones de playa y demás, y dije, venite a participar de la obra, y así ocurrió, y también es parte de estas escenas de la vida acuática.
Y por ejemplo, entre estas personas que se fueron sumando, también está Verónica Lema, que también es antropóloga, y también escribe, y también es actriz, que la invité también a decir, bueno, algo de esto que vos escribís, que tiene mucha poesía, que está buenísimo cuando a veces podemos hablar de lo mismo, pero desde un lugar mucho más poético, mucho más, que si se quiere, desde las imágenes que se van generando y no tanto desde lo escénico en cuanto al diálogo o, lo situacional, sino en este caso más desde un lugar más poético. Y bueno, ahí fue que nació Dejarse Llover, que fue como la primera intervención que empezamos a llevar de la obra a distintos lugares. Bueno, unos fragmentitos cortos de la obra en el canal de YouTube de la compañía Espiardanza. Yo después se los puedo compartir a este link que está acá mismo, pero bueno, se pueden ver algunos fragmentos. Les venía diciendo que también, como parte de la obra, está este proyecto, que es un proyecto como dice acá, un proyecto de extensión universitaria, educación ambiental y promoción de la cultura científica, con el cual tenemos el objetivo de redescubrir o revalorizar los ambientes acuáticos urbanos, sobre todo. Digo sobre todo porque son aquellos ambientes acuáticos que nos rodean y a los cuales tenemos más cerca, en general, en las ciudades, y la idea es renovar nuestra empatía, digamos, por esos ambientes. El proyecto nace en un momento en el cual acá en la ciudad de La Plata hubo una inundación muy grande, en el año 2013, y justamente los desarrollos urbanos fueron vistos en ese momento como, bueno, como un poco los culpables, cuando en realidad, bueno, tiene que ver con esto de el agua va buscando su lugar también. Y el enfoque nuestro con el proyecto es desde el juego y desde lo artístico. Acá hay algunas imágenes sobre todo, trabajamos mucho con niños, niñas y jóvenes y adolescentes, pero también está la danza, está el teatro, metida entre nuestras acciones, bueno, las planificaciones que vamos haciendo, como por ejemplo, bueno, un trabajo que tuvo que ver con tratar de comprender un poco cómo se identifica un humedal, cuáles son las plantas de humedal, y cómo podemos pensar en, bueno, qué organismos viven asociados a ese humedal, de qué manera se mueven, y a partir de eso crear una coreografía, o sea, crear desde lo natural, desde la naturaleza asociada con esos ambientes, crear una coreografía, que la verdad que fue un trabajo muy lindo. Y bueno, busca justamente visibilizar un poco esos ambientes que a veces piensen que estos son arroyos que, por ejemplo, pasan por urbanizaciones, por ciudades, por pueblos, por lugares donde hay muchas casas muy cerca, y el humedal, que por ejemplo está en las nacientes del arroyo, no está tan identificado como un ambiente a conservar, sino como un espacio, tipo un terreno donde en algún momento habría que construir algo y en realidad hay que conservarlo como tal. Bueno, como parte de las acciones llevamos también partes de las escenas de la vida acuática a barrios de la periferia de la ciudad de La Plata, donde trabajamos con estos chicos y estas chicas, y a partir de también el trabajo que hacemos ahí, creamos escenas de teatro con un proyecto que se llama Operación Carumbé, que es parte también un poco de todo esto de poder hablar del ambiente desde el teatro. Y bueno, en este caso tiene que ver con también mucho vínculo de ellos localmente con lo que naturalmente hay en ese lugar, como por ejemplo las tortugas que habitan en el arroyo. Algunas imágenes más de escenas de la vida acuática y Operación Carumbé en distintos lugares, en festivales, por ejemplo, festivales al aire libre, ¿sí? O por ejemplo también en este caso en ferias de ciencia. Esto es una feria que se llama Feria del Agua, que es una feria que organizamos hace ya varios años, y siempre intentamos que haya algún momento artístico, y bueno, fuimos llevando también algunas de estas escenas. Y acá llegó a la otra parte de esta presentación, que es este otro ejemplo, que es el stand-up científico, que bueno, para contarles un poco cómo nace esto, y qué es Popper, que es el grupo del que formamos parte. Es un grupo, bueno, como dice ahí, el primero
de Latinoamérica que por lo menos el primero que hace específicamente stand-up, porque no es que voy a decir que somos los únicos que hablamos de ciencia con humor, porque eso pasa en un montón de lugares, y dando monólogos y demás también, pero en particular con el formato de stand-up, empezamos en el año 2015, el mismo año del proyecto Exploraquátiques. Y bueno, el objetivo nuestro es hablar de la ciencia, pero también de nosotros como científicos y científicas, y también de la percepción que tienen las personas sobre lo que hacemos o sobre lo que es la ciencia. Y de alguna forma buscando, por un lado, resonar en aquellos que pertenecen a la comunidad científica, porque muchas veces trabajamos en lugares donde nuestro público son científicos y científicas, pero también enamorar a quienes no pertenecen, a los que no tuvieron la oportunidad de conocer la ciencia todavía, o que no estuvieron de alguna forma invitados a formar parte de este universo. Y bueno, algunas fotitos también, algunas cosas de lo que solemos hacer. El grupo se conformó en el año 2015 a partir de una iniciativa del Ministerio de Ciencia que nos llevó, luego de una formación, de una capacitación, a hacer funciones de stand-up científico en Tecnópolis, que es un gran parque temático de la ciencia que hay en Argentina. Pero a partir de eso también empezamos a dar shows en teatros, en universidades, en centros culturales. También nos empezamos a profundizar en la generación de contenido para redes sociales, en participar de medios audiovisuales, también incluso hasta derivando un poco de lo que hacemos a la radio, a la televisión, bueno. Y también damos talleres, hacemos nuestras propias experiencias de fortalecimiento de esta herramienta de comunicación pública de la ciencia, que podemos decirle así, que es poder pararse en un escenario y hablar de lo que uno hace desde un lugar, desde un punto, desde un enfoque amable, divertido, buscando generar empatía con el otro, riéndonos de nosotros mismos, pensando en cómo es que llegamos a hacer lo que hacemos, y justamente por qué elegimos esta forma, porque causa sorpresa, porque el público muchas veces no se sorprende con lo que uno les cuenta, descontractura, desmitifica la idea del científico hombre de determinada edad, medio loco, de guardapolvo, anteojos, bueno, todo eso se desmitifica de la idea desde el momento en que uno se para arriba del escenario y es una persona como, bueno, como podemos ser cualquiera de nosotros dos que estamos ahí en esa imagen. Y esto de despertar curiosidad, interés por algo, también es algo que nos interesa mucho porque el formato del stand-up no te permite un desarrollo enorme del contenido de lo que uno quiera contar, pero sí plantar una semillita. Es decir, bueno, si esto a la persona que me escuchó le interesa, o me va a venir a preguntar para profundizar, o va a investigar por su cuenta, pero ya se va a generar algo ahí, que es lo que más nos interesa. Y bueno, hacemos diversas presentaciones que varían en función de muchísimas cosas como la temática, porque por ejemplo nos dicen, bueno, hay algo sobre agua, bueno, ¿quién no tiene agua? Bueno, yo tengo muchísimas cosas de agua, vamos. Hay algo sobre, no sé, energía, bueno, ¿quién podría llegar a hablar? Bueno, determinadas cuestiones. También el público, porque no es lo mismo hablarle a adolescentes que a adultos. Y bueno, el espacio, si es un espacio al aire libre, si es una escuela, también trabajamos mucho con escuelas. Esta es una imagen que me gusta mucho mostrar, que es en Ecuador. Una de las cosas que también nos permitió el grupo es viajar, antes de la pandemia, por lo menos. Ahora tenemos que volver. Esta interacción con ustedes podría ser algo bueno para hacer este mismo, pero viajando o incluso intercambiando un poco con otros lugares. Y este programa de televisión que se llama Científico Stand Up, que está en Tec TV, acá del programa del Ministerio de Ciencia, del canal del Ministerio de Ciencia. Bueno, son una serie de episodios, de capítulos, donde cada uno de nosotros, en realidad la mitad de nosotros, tiene su fragmento, así que, bueno, es lo que decía hoy Carlos, que podíamos ver al finalizar esta parte. Bueno, esto es simplemente cuento medio rápido, pero todo lo que venimos haciendo en cuanto al cruce entre la danza, el teatro y el stand-up científico, también lo intentamos hacer, o lo estamos haciendo, mejor dicho, desde fortalecer el espacio, fortalecer a las personas que están dedicándose a esto, porque hemos identificado que somos varios, híbridas, como decía por ahí al principio, estamos entre estos dos mundos de distintas maneras. Entonces estamos organizando a partir de un programa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires una
unos talleres de fortalecimiento. Hicimos el nuestro, de popularización de las ciencias a través del humor, que es el de esta imagen, por ejemplo, donde está también Juliana Zaponara, que es otra compañera, y Roxana Aramburú, que hoy la mencioné, pero no dije que era ella en la imagen. Y otros donde se hicieron popularización de las ciencias a través del teatro, o la enseñanza de las ciencias a través de los juegos, o incluso el último que tuvimos, que fue explorar un poco cuáles son las posibles relaciones que hay entre la danza y la ciencia. Que bueno, lo venimos explorando mucho desde la práctica, pero quizás no tanto ¿cuál sería la palabra? Desde lo mental, bueno, ya me va a salir, poder reflexionar al respecto de qué es lo que estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo. Bueno, también organizamos funciones, intervenciones barriales, y estamos tratando de estudiar, investigar un poco cuál es la relación entre estos dos mundos en Argentina, junto a Facundo García, que es otro compañero también. Y finalmente les quiero contar, esto es un poco como una propaganda de que va a haber otra próxima presentación virtual el 29 de noviembre de este libro, del cual tengo el honor de ser autor de uno de los capítulos, que lo editaron Emma Weitkamp y Carla Almeida. Y bueno, me parecía que estaba bueno al traer esto acá, de hablar de la danza y del teatro, decirles, bueno, que este libro, ellas de alguna forma tienen una perspectiva global, porque hicieron un relevamiento a nivel internacional, y está bueno ver, bueno, cuáles son las otras cosas que se hacen en ciencia y teatro, y yo ahí lo que hago simplemente es un capítulo donde cuento algo más en función de lo que pasó con escenas de la vida acuática. Así que bueno, finalmente lo único que quería decir es que a mí siempre cuando empiezo a armar estas presentaciones para contar un poco lo que hago y también dar pie a que me pregunten lo que quieran, también me surgen preguntas a mí, que ya las vengo teniendo, pero también las voy como a veces renovando, esto de dónde está realmente el borde entre el arte y la ciencia en este caso, o bueno, qué es efectivamente el teatro científico, o qué es la ciencia, o qué es el arte, o se puede bailar la ciencia. Bueno, son algunas preguntas. ¿El arte puede ser fuente de inspiración para la ciencia o al revés? Bueno, ¿cuál es el lugar del cuerpo? ¿Y qué lugar ocupan las artes escénicas en la promoción de la cultura científica, pensándolo como como una herramienta también, como lo venía diciendo? Así que bueno, y esta imagen es Raquel Rizzo, que es otra integrante de Escenas de la Vida Acuática, y es un momento de la obra, donde es un momento muy especial, donde lo que ocurre es que ella saca de, bueno, unas estructuras que se van moviendo a lo largo de la obra, que son unos banquitos simplemente, ella saca unos papeles que tienen unos datos concretos y bastante duros respecto de qué está pasando con el agua en el mundo, y bueno, siempre nos pareció un momento como bastante interesante de vivenciar, de ver qué le pasa al público también cuando uno lee lo que lee ahí, cuando viene por ahí de situaciones más, bueno, desde lo teatral y desde lo danzado, acá de repente es un momento un poco más como de reflexión. Así que bueno, esto es esta presentación que quería hacerles. Quizás hablé un poco rápido, a veces me pasa que me entusiasmo con lo que estoy diciendo y hablo rápido, pero me pueden preguntar lo que necesiten, y también, bueno, contactarme por cualquiera de estos medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Qué bueno que te entusiasmas porque eso se transmite y realmente se contagia, ¿no? Es una de las cosas que yo he encontrado que son muy efectivas en la comunicación de las ciencias, que si la gente está emocionada, pues transmite sus mensajes. Hay muchos temas aquí que están saliendo muy impresionantes realmente, quizás porque en nuestra labor nosotros en la Conavio no nos hemos acercado tanto a esta forma de expresión, nos hemos acercado más, por ejemplo, a la escultura o a la pintura o la música, ¿no? A la fotografía. Entonces, primero me sorprende, hay varias preguntas que nos están haciendo y que vamos a transmitirte, pero una de las cosas que más me sorprende es que las convocatorias hayan salido del Ministerio de la Ciencia, ¿no? Que este tipo de cosas se me hacen realmente increíbles, no las veo saliendo aquí en el país, pero es uno de los temas que me gustaría, por un lado, platicar más, y otro que está muy cercano a eso es que
Por ejemplo, hemos lanzado desde hace 10 años el tema de ciencia ciudadana en Latinoamérica. Argentina forma parte ya y está haciendo cosas muy padres que estoy viendo en las noticias. Sin embargo, ha sido difícil jalar a los científicos, ¿no? Porque como que ven la ciencia ciudadana como algo que no es tan serio como les gustaría, etcétera. Y entonces el paso de eso a ver científicos bailando o haciendo, o haciendo stand-up, se me hace un brinco bastante difícil de hacer, ¿no? Porque siempre la presión, digamos, de los compañeros de la ciencia, ¿no? A mí me interesa la música y por muchos años toqué música y muchas veces lo tenía que esconder de mis compañeros, ¿no? Que yo era músico además de investigador. Entonces, quizás por empezar por esos dos temas, ¿no? ¿Cómo sucede eso en Argentina? ¿Cómo lo sientes tú? Esa relación entre los compañeros científicos o los directores de la ciencia, las autoridades, pero al mismo tiempo la parte del gobierno, ¿no? Que el gobierno promueve este tipo de cosas. Sí. Sí, está bueno. Bueno, por un lado, en cuanto a las convocatorias del gobierno, por ejemplo, que dio origen al grupo de stand-up científico, en ese momento el Ministerio de Ciencia tenía un programa de popularización de la ciencia que ya había empezado a hacer algunas cosas bastante innovadoras, y esta fue como muy innovadora para ese momento. Pero claro, ¿qué pasó? Abren la convocatoria y se presentan 300 personas, o sea que evidentemente hay un número de personas interesadas en este cruce de lenguajes, porque aparte la convocatoria era muy dirigida a científicos o científicas que ya estén vinculados con alguna arte escénica. Y sí, realmente está buenísimo que surjan esas cosas y que también ahora se puedan, por ejemplo, presentar, bueno, nosotros estamos con esto del Instituto Cultural y es más a nivel de la provincia de Buenos Aires, y somos nosotros mismos los que estamos proponiendo y haciendo cosas, formando parte, ¿no? Del Estado y de la gestión pública, buscando justamente, bueno, cubrir un nicho vacante que en ese momento existía este programa, ahora no lo están haciendo, pero bueno, surgen estas cosas. Yo creo que hay igual como una disociación un poco que todavía no se termina no terminan como de unirse, de encontrarse los dos caminos, en el sentido de que sí es cierto que todavía, a pesar de que ya se valora bastante más, todavía sigue siendo el hacer comunicación de la ciencia por medios así bien alternativos, sigue siendo algo no del todo reconocido, digamos. No es que siempre va a pasar que si estás dentro del mundo de la ciencia, el mundo académico, cualquier cosa que tenga que ver más con una publicación científica, en una revista internacional, bien académico y demás, va a valer muchísimo más que cualquier otra cosa que hagas, y sobre todo si eso otro que haces es algo artístico y vinculado con otros sectores, ¿no? Todavía eso sigue pasando, digo, a pesar de que hay apoyo para hacerlo, ¿sí? Como que hay todavía un punto que todavía no terminamos de encontrar, que es, bueno, hay apoyo para hacerlo, pero y también hay posibilidades de informarlo, que eso tampoco antes, esto también nos pasaba a nosotros. Yo hago teatro desde hace un montón y yo tampoco no es que no lo decía, sino que a veces pasaba que estaba instalado esto de estás perdiendo tiempo que tendrías que estar dedicándole a la ciencia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, por suerte, esto sí fue cambiando mucho, y puede pasarte, como en mi caso, o puede pasar que no, pero que hay gente que tiene como dos caminos separados, paralelos, ¿no? En mi caso, además, se cruzan mucho. Yo todo lo que estoy haciendo artístico ahora todo lo estoy vinculando con lo científico, todo estoy siempre tratando de llevar para el lado de hablar de la ciencia, hablar del ambiente, de la naturaleza y demás. Entonces, todo eso que estoy haciendo lo estoy pudiendo informar, estoy pudiendo decir, bueno, viste que uno tiene acá los sistemas de currículum, ¿no? De decir, bueno, todo lo que uno va haciendo. Sí lo estoy pudiendo informar, estoy pudiendo decir, bueno, hago todo esto,
Lo que todavía no estamos en el punto en el cual todo eso que puede informar tenga su valor, Sí. sobre todo teniendo en cuenta que es algo que lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, y mucho trabajo detrás de gestión también, de poder encontrar las formas de hacerlo. No es que, bueno, me levanto un día y hago una obra y listo. ¿No? Hay como todo un trabajo, un proceso creativo muy grande. Y como así también el trabajo más tradicional de la ciencia tiene todo un trabajo detrás que ya está un poco más estipulado de que, bueno, si llegás a esta publicación hay que ponerte todos estos puntajes porque llegar hasta ahí es un montón. Bueno, llegar a construir, escribir una obra, componer una coreografía, montarla, hacer la presentación a un subsidio, ganarlo y tener funciones también lleva muchísimo trabajo. Y a veces nos falta eso, todavía tener esa valoración, sobre todo porque es parte de nuestra carrera científica también, artística y científica, ¿no? Ujú. Pero bueno, perdón, una cosa, como que sí me parece que es válido y está buenísimo que desde la gestión pública del Estado se sigan profundizando, se sigan promoviendo cosas de este estilo, porque bueno, es ahí donde también surgen formas innovadoras de hablar de la ciencia y tanta falta hace, y la pandemia nos lo dejó muy en claro, ¿no? Tanta falta hace, bueno, hablar de los problemas que estamos viviendo a nivel naturaleza también, ¿no? De la crisis ambiental. Exacto. Tengo otras preguntas y hay otras, pero le quiero dar oportunidad a Alvarito Espinel. Que Me imagino. te agradezco mucho. No, respondiendo a la pregunta de Javier, de que si la ciencia se puede bailar, pues yo he visto a Lelutier con su baile de la epistemología, eso Sí, es buenísimo. O sea, que sí se sí, puede y se debe bailar. se Entonces, debe. un par de preguntas era rápidamente para no acaparar el tiempo. ¿Has vinculado esta expresión con la biodanza, con No, yo nunca. Rolando Mario Toro Mm. de Chile, que desde el 65 lleva haciendo eso, más como, digamos, un sistema de salud, pero también vinculándolo con la salud ambiental, ¿no? Básicamente. Sí. Sí, vos sabés que yo no, nunca tuve la experiencia. Ujú. No, pero me da intriga, me da un poco de curiosidad. En algún Claro. momento, quizás. Pasa que, No, bueno, tantas cosas. claro, no, no, porque ya es una estructura más o menos Mm, consolidada y una red que entre otras, la siguiente pregunta es básicamente si ya han conformado como un cuerpo teórico para hacer una escuela que se propague por otros países. Digamos, que la gente pueda hacer talleres con una metodología que ya se sepa que esté probada y además que has medido el impacto que eso tenga, digamos, en la comunidad, de tal manera que eso le puede empezar a dar valor a este mm, recurso de comunicación, ¿no? sí. Sí, en ese sentido, desde lo que hacemos del stand-up científico, de todo lo que tiene que ver con la popularización de la ciencia a través del humor, venimos haciendo como un relevamiento un poco de, bueno, si se cumplen esos objetivos que siempre estamos persiguiendo, qué le pasa a las personas después de un show de ese estilo, si siempre con ejemplo con las escuelas solemos hacer algo que es conversatorio después de una función, entonces ahí también uno va como recabando un poco de información y todo eso nos permitió elaborar, por ejemplo, los talleres de fortalecimiento, donde en esos talleres, que en general lo que hacemos es convocar a personas vinculadas con la ciencia, ¿sí? O sea, Ujú. tienen que tener algún vínculo con la ciencia en el sentido de que como el stand-up trabaja desde la experiencia individual y personal, es muy personal, o sea, nadie Ujú. puede actuar el stand-up que escribió otro, porque es muy difícil. Ahí convocamos a personas vinculadas con la ciencia a formarse y en estos talleres logramos armar una estructura que ya la vamos replicando y siempre nos sorprendemos de algo que es espectacular, que es que con pocos días, con pocas horas, o sea, con pocas horas por día, pero con una estructura más o menos base, siempre logran terminar cada uno individualmente poder producir un poquito de material propio de una pequeña presentación, de decir, bueno, soy tal, me dedico a tal, y meter chistes, que es la idea todo el tiempo del stand-up, ¿no? Que esté el chiste, que esté la estructura del chiste todo el tiempo ahí. Y eso sí, estuvimos dándolo nosotros en varios lugares, y bueno, nos han como preguntado, bueno, esto lo queremos replicar, y qué sé yo.
Hay algunas cosas escritas, no muchas, estamos en esa etapa en la que necesitamos poder plasmar un poco más en papel muchas de estas cosas, desde la creación más vinculada con lo teatral o lo danzado, hay menos todavía. Por lo menos de nuestro lado, ¿no? Hay otros que han hecho cosas, pero, por ejemplo, desde la danza, que me parece que de esto es de lo más innovador en ese sentido, como poder montar coreografías u obras de danza o intervenciones más performáticas, donde, por ejemplo, llevemos algún tema científico, ambiental y demás a eso, al movimiento. Hay montones de formas como de caminos para llegar a eso, pero no hay uno que digas, bueno, esta es la receta, porque en realidad no la hay para, o sea, hay muchas recetas distintas para muchas formas de crear, ¿no? También. Sí. Muy bien, tengo ahí varias preguntas del público. Aquí nos lo está pasando Sabdiel. Luisa Pulido te pregunta si te costó trabajo que el público te aceptara y rompiera la idea de que el stand-up es solo de humor negro o temas irrelevantes. Está buena la pregunta. Depende qué público y depende dónde, sobre todo. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias donde el público entra enseguida en la sintonía, enseguida que siempre uno tiene una presentación donde, bueno, cuenta un poco que lo que hace es stand-up, pero es stand-up científico, o sea, es un stand-up que tiene contenido científico, que tiene algunas ideas más vinculadas con la ciencia. Siempre hay una presentación donde no es que los arrancás y se sorprenden de eso, sino que un poco les contás que va a pasar eso. Y cuando eso ocurre en centros culturales o universidades o lugares más vinculados con la ciencia como parques temáticos y demás, es más fácil que el público entre en tu lenguaje, en tu sintonía, que sintonice con vos enseguida. Es un poco más difícil cuando esto se lleva a un lugar más propio del stand-up, como un bar a la noche, ¿sí? Donde por ahí uno no va con esa idea de que va a escuchar algo de ciencia. Entonces ahí puede ser un poco más difícil. Y como a veces algunas partes de nuestros contenidos necesitan como una vueltita de rosca de prestar atención, ahí es donde por ahí se empieza a complicar, en esos lugares. No, igual tuvimos muchas experiencias en lugares así, a mí me gusta un montón ese desafío, pero a veces era como, uff, qué difícil, qué difícil que no están teniendo ganas de escuchar justo a mí hablar de peces. Pero bueno, vamos, en ese tipo de lugares uno mezcla. Uno también hace stand-up con la vida de uno y con cosas que le pasaron a uno que no importa si sos o no sos científico, tiene más que ver con empatizar con lo que te pasó en la vida, entonces, o lo que opinás sobre la vida, ¿no? Porque de eso se trata del stand-up también, ¿no? Como buscar también complicidad con el público en opiniones respecto a algunas cosas que lo que hacemos en esos lugares es mezclar con contenido que no es tan científico, para un poco engañarlos y que, bueno, caigan. Sí. Buscar complicidad, eso, me gusta esa frase porque realmente yo siempre pienso en resonancia, ¿no? Cuando haces una mejor comunicación, cuando hay una resonancia y tú lo estás poniendo como complicidad, Sí. buscar los puntos en que somos cómplices precisamente. Sí. Y luego platicaremos más tarde, me interesó mucho lo de las obras acuáticas, porque ahorita estamos precisamente desarrollando materiales sobre los macroinvertebrados, ¿no? Sobre los bichos, para apoyar la ciencia ciudadana. Entonces, un tema que luego quiero que platiquemos. Pero tengo otras preguntas del público aquí. Rosa Hernández nos dice, a manera de retos, ¿cuáles han sido las barreras más fuertes a las que te has enfrentado para posicionar temas científicos en el público? Las barreras más fuertes. No, pienso que esas donde, en los ámbitos donde por ahí es más difícil, son esos lugares, ¿no? Como por ahí los bares y demás. Y también pienso que también ha sido desafío a veces las escuelas, que el momento de poder captar la atención de los adolescentes, el principio sobre todo, ha tenido sus dificultades, pero una vez que la captás,
es un público hermoso, o sea, una vez que captás esa atención es un público que no te suelta, que te banca, que te sostiene ahí, pero por ahí esa barrera así de decir, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecerle a este chico o chica que tiene por ahí 16, 17 años, que está con la cabeza hecha un lío de miles de cosas, que está terminando la secundaria, el colegio, y bueno, ¿qué tengo yo para ofrecerle, para contarle de mi vida personal, de por qué yo creo que terminé siendo biólogo, por qué creo que terminé trabajando con agua y me río de eso? Y por ahí ha habido alguna cuestión de, bueno, encontrarle la vuelta al principio. Eso, y ahora se me vino a la cabeza otra cosa, el principio de todo, poder entender que era posible realmente escribir y hacer chistes con esto. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo gracioso de, no sé, los macroinvertebrados acuáticos? ¿Qué es lo gracioso? A ver, ¿qué puede ser? Bueno, al principio era como impensado, decir, bueno, no sé qué puedo pensar de esto. Tiene que ser divertido, tiene que llegarle a toda la gente, y sobre todo tiene que ser divertido para el público no especializado. Porque si yo le voy a hacer chistes solamente a público vinculado con la ciencia, no, porque que tengo también material para esa gente, pero si solamente voy a hacer eso, bueno, me estaría faltando toda esta parte que es poder acercar a la gente a la ciencia también, ¿no? Creo que esas son las cosas más difíciles. Sí. Sí. Relacionado con, me trajiste a la mente a Gary Larson, no sé si conoces a Gary Larson, que Sí, es un caricaturista, sí. ¿no? Un Sí. caricaturista que pues la mitad de sus caricaturas son temas científicos, Mm. pero realmente pues en muchos de ellos todo el público puede tener acceso. Mm. Una pregunta que yo tengo que se me hace difícil es, bueno, son dos realmente. Una es cómo generar estos híbridos de los que hablas, ¿no? ¿Cómo se generan estos híbridos? Aquí tenemos un refrán que dice, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Pero ¿por qué cómo generarlos? Me pregunto porque muchas veces nosotros cuando queremos, hacemos entrevistas, queremos que un científico nos hable de un tema, es difícil que le hablen al público en general. O sea, Mm. la formación científica te lleva a una especialización. Hace unos días tuvimos una charla de taxonomía de las plantas, ¿no? Y los botánicos pues hablan en otro idioma. O sea, y hacerlos que le hablen al público de una manera sencilla es complicado. Sí. Y lo que ustedes están haciendo pues es doblemente complicado, porque no solo es hablarle al público de manera sencilla, sino además de manera graciosa, ¿no? Divertida, Entonces, sí. como digo, yo pienso en eso y digo, no encontraría muchos científicos con ese perfil, ¿no? Sí, a mí me sorprende igual que cuando abrimos las convocatorias para dar talleres, se anota mucha gente. O sea que hay un interés, al menos. Sí. Después hay que ver si eso es posible de trabajarse, que no sea solo un interés y que puedas trabajar lo suficiente para que realmente puedas hacer ese clic, ese pasaje de decir, bueno, no es lo mismo ser gracioso en la vida que poder escribir, ¿no? Ajá, Humor, no es lo sí. mismo. A veces pasa que bueno, yo como que soy gracioso, entonces no es lo mismo porque hay es muy metódico. El stand-up no parece cuando uno lo está haciendo, cuando uno lo está diciendo, y siempre tiene que dar justamente la sensación de que es la primera vez que lo dice, que se le está ocurriendo en ese momento, que hay algo de espontaneidad, pero en realidad eso no es así. Eso está recontra estudiado, está medido milimétricamente, hay mucho de científico en la forma de escribir stand-up. Entonces ahí es donde por ahí ese clic de pasar de, bueno, yo conozco mucho sobre este tema y soy gracioso, bueno, pero hay que ver si eso realmente puede encauzarse en escribir material de humor que además sea accesible para todo el mundo y que, bueno, eso justamente, que tenga rigurosidad científica también, ¿no? Que no estemos diciendo tampoco cosas, o sea, que sea siempre sobre la realidad, sobre algo que uno quiere hacer. Pero me parece que es posible generar esos híbridos, sobre todo si esas personas están interesadas de por sí ya en, por ejemplo, tienen esos caminos. Suele pasar que hay mucha gente que trabaja de científico y habla de lo otro como de un hobby, ¿no? Como de algo más secundario. Que es lo que no me pasó a mí me pasó que en un momento era como, esto no es un hobby.
O sea, el teatro y la danza para mí son mis profesiones también, son parte de mi vida. Entonces, yo ahí necesité en un momento cruzarlas porque veía que venían dos caminos paralelos y yo no lo podía cruzar. Pero por ahí hay otras personas que les pasa algo parecido y bueno, quieren encontrar la forma de cruzarlas y yo creo que es posible. Sí. No sé si son tantos, pero sí. Sí, o sea, sí encuentro y he encontrado a través de muchos años muchos científicos que son artistas, que son Claro, escultores, que son sí, pintores, que son músicos, ¿no? O sea, sí hay muchos, yo creo que, sí, no sé, un gran porcentaje. La dificultad viene más en la comunicación oral, ¿no? sí. Ahí es donde no encuentro tantos que, pues, que entren en esta área, por eso me resulta muy interesante. Hay Sí. otra pregunta por aquí de Alejandro Plens, dice, ¿qué tanto ha crecido el stand-up científico en tu país? En realidad, no tanto después de, o sea, aparecimos nosotros, digamos, que armamos el grupo, y después nosotros mismos, algunos que no forman parte del grupo, siguen trabajando por su cuenta, eh, y nosotros hemos dado nuestros talleres, y algunos de esos que hemos dado empiezan a hacer sus primeras experiencias, pero no diría que ha crecido mucho más, o sea, sigue siendo todavía relativamente joven, digamos. El curso lo tomamos en el 2015, empezamos a trabajar ese mismo año y ahora ya tenemos 7 años de experiencia y venimos trabajando, pero no es que hace tanto tiempo tampoco. No, creo que somos nosotros y algunos más que por ahí. Stand-up, sí, stand-up que no sea científico, muchísimo. También hay otra pregunta de Ana, dice, entiendo que por tu formación académica te inclinas a esos temas, pero de ahí viene tu inspiración o te inspiras en algo más. Eh, Está es complicada. diverso, sí, es diverso, está buena igual, está buena para pensarla. Es Sí. diverso, no siempre me inspiro en mi disciplina, pero, pero sí busco y encuentro, digamos, inspiración en cosas vinculadas, asociadas a la disciplina, que quizás a veces no son tan científicas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, esto del vínculo con la naturaleza, con el ambiente, con el agua en general, a veces va de la mano de, bueno, en stand-up hablar sobre la cría de peces, sobre lo que yo hago, o hablar sobre las distintas especies de peces que hay en una laguna, todo eso sí está, que me inspira mi propia investigación en hacer humor. Pero otras veces tiene más que ver con experiencias de la infancia, de la adolescencia, vinculadas con mi gusto por ir a una laguna o al mar o lo que sea. Entonces está relacionado, pero no tanto disciplinarmente. Y otras veces es una búsqueda un poco más como enfocada. Por ejemplo, esto es algo que no conté, pero desde hace un tiempo estoy escribiendo bastante. Bueno, con Roxana estuve estudiando mucho durante la pandemia, dramaturgia, y las obras que estoy escribiendo, por ejemplo, hay una en particular que mi inspiración fue un viaje que hice a la Antártida en el 2014, como parte de mi carrera científica, un viaje a la Antártida. En esa obra de teatro no hay algo vinculado con lo que yo hago como biólogo, ahora, por lo menos actualmente, y tampoco en ese momento. En realidad, la Antártida misma es una inspiración para miles de cosas, porque es algo increíble, y ahí me nació escribir algo que tiene más que ver con una historia de vida de personas que estuvieron relacionadas con la Antártida, más desde lo social incluso, ¿no? Ahí hay otro foco de inspiración. Pero bueno, sí, después me ha pasado que escribo cosas que no están vinculadas con la ciencia, que la inspiración viene por otro lado. Bueno, por ejemplo, en danza tengo dos obras previas, que una está basada en un texto que escribió un tío abuelo mío, por ejemplo, que es sobre Juana de Arco, y otro que tiene unas poesías, bueno, cosas diferentes, nada que ver con la... Es muy diverso. Pero también yo creo que en el momento que tú decides que el arte y la ciencia son parte integral tuya, que no una es un hobby y la otra es tu profesión, pues en ese momento ya se pierde esa división, ¿no? Que creo que es bien interesante, difícil de hacer, ¿no? Pues yo conozco Sí, algunos, pues sí, como tú mencionaste,
muy buenos músicos, pero que no dicen, esta es mi profesión, este es mi hobby, ¿no? Sí, Entonces, es muy interesante eso de poder decir, los dos aspectos son parte integral de mi vida y los tengo sí. que establecer así. Una otra pregunta aquí dice, ¿dónde podemos ver videos de tu trabajo? Yo creo que eso lo podemos subir Sí. al sitio de donde está tu semblanza en Naturarte. Si ven ahí en Naturarte, por favor, vamos a poner los enlaces. Nos están viendo y hay personas aquí de, bueno, de Argentina, por supuesto, de Colombia también y de México. En México hay gente de Mérida, en la península de Yucatán, de Puebla, de Querétaro, de Chiapas. Así es que esperamos que pues tu trabajo se conozca mucho más y que nos contagies, además de, pues, de este enfoque, de estas posibilidades y que salgan, pues yo espero que sí van a salir de esta iniciativa de Naturarte, pues formas de colaboración. Alvarito tiene ahí un comentario, una pregunta. Sí, un comentario rápido. Es que pensando en la propuesta de hacer chistes con los biomas y con la parte acuática, pensar, utilizar la plataforma de Naturarte para hacer una convocatoria a todo el público para que propongan chistes y propongan alguna cosa y hacer unos términos de referencia para eso. Pues simplemente era Ah, eso. bueno. Mm, muy Hacemos. bueno, divertido. Sí, muy Sí, bueno, sí, vamos a sí, pensar sí. en eso. Y quizás la última pregunta dice aquí, déjame ver, hay una pregunta que dice, mm, ah, 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 ¿Es una pregunta o una queja? déjame ver. No, creo que es ya básicamente es de la de dónde podemos ver tus videos. Así es que, bueno, de eso precisamente se trata Naturarte, de promover a los artistas. Y realmente, Javier, pues para mí ha sido una gran sorpresa porque no estoy tan familiarizado con esta parte de la danza, y aunque me encanta bailar, pero no la he asumido como parte de la comunicación de la ciencia. Así es que ojalá y que podamos seguir esta conversación y no solo contigo, sino empezar a integrar a otros de los participantes de Naturarte para ver cómo podemos hacer colaboraciones a través de Latinoamérica. Sí, me Pues parece, eso está buenísimo, poder intercambiar entre nosotros, de los distintos países de Latinoamérica, poder profundizar los diálogos y enriquecerse con lo que las experiencias que están teniendo los demás. Yo conozco algunas experiencias, no específicamente de danza, pero sí de teatro y ciencia en Colombia, en México hay, así que bueno, estaría buenísimo. Y en relación a esto de generar lo colectivo, ¿no? Poder decir, bueno, yo estoy acá capaz que creando alguna obra vinculada, no sé, esto, ¿no? Con la conservación de la naturaleza y por ahí hay otra persona que está pensando algo en otro lugar y desde otro lugar, desde otro enfoque, y eso está buenísimo. En el caso de la danza, yo, bueno, la danza en particular que bailo es danza contemporánea y danza teatro también. Y me ha pasado de invitar a compañeros y compañeras de danza que no están vinculados con la ciencia a este proceso creativo que tiene más que ver con buscar alguna forma de poder transmitir o atravesar un poco lo corporal, lo coreográfico, con algo de estas temáticas. Y la verdad es que también ha sido como un efecto de comunicación de la ciencia hacia adentro, ¿no? Como hacia el propio equipo. Decir, qué bueno, se podía, no sé, pensar por ejemplo, hay una de las escenas que habla sobre un ave que llega a un ambiente y que, bueno, y se va. Tiene un texto muy cortito, más poético que otra cosa, y después es todo danza. Y una de las chicas que no está vinculada con la ciencia, que es la que lo hacía, me decía, yo no podía imaginar que podía ser parte, digamos, de algo que esté hablando de un hecho científico solamente desde la danza, solamente desde el lenguaje, o sea, desde un lugar que en general muchas veces es más abstracto. Así que también esto, digo, ¿no? Como que en los procesos, en los intercambios que se dan, en esos trabajos más colaborativos, también se provoca algo en el otro,
y ese otro me provoca algo a mí, y bueno, todo eso me parece súper enriquecedor y nos puede llevar a pensar un poco más en cómo estamos viviendo en este mundo, de qué forma lo estamos habitando. Genial, pues ya lo estás haciendo, ya estás enriqueciendo nuestras inquietudes y pues vamos a seguir en contacto. Javier García de Sousa, te agradecemos muchísimo tu participación y pues estamos subiendo todo a la página de Naturarte y seguiremos en contacto para pues establecer colaboraciones como esta. Muchas gracias, Javier. Muchas Bueno, gracias, Álvaro. muchísimas Muchas gracias. gracias a Sabdiel y a Ivette. Y a todos los que nos están viendo, síganos aquí en Naturarte y vamos a promover la presentación del libro que nos comentas, que está muy interesante, la vamos a promover también en las redes sociales. Y pues muchísimas gracias, Javier. Un gusto Bueno, conocerte. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Bravo, Javier. Hasta Un abrazo. luego. Muchas gracias por los aplausos. Bienvenidos, chicos. Esto es Científico Stand Up, un programa donde conocemos de cerca el mundo de los científicos. Estoy rodeada últimamente de científicos y me estuve preguntando, cuestionando, ¿cómo será convivir con un científico? No sé, a mí me daría un poquito de miedo. Siento que ellos manejan una información que yo no tengo y me podrían meter excusas por absolutamente todo lo que hacen. Por ejemplo, estás ahí en tu casa, está el tipo hace 8 horas tirado en el sillón mirando la tele y vos no te podés enojar porque él va a tener una buena excusa para explicar por qué está haciendo eso. Dice, no estoy mirando el partido, en realidad estoy haciendo una investigación sobre cómo se mueven las partículas en un cuerpo inerte apoyado en esta zona blanda de la casa. Bueno, perdón por haber desconfiado. O qué sé yo, está todo desordenado, todo tirado, los pantalones, las zapatillas, la toalla. Y él te dice, no está desordenada la casa, simplemente estoy trabajando, estoy elaborando, estoy tratando de seguir desarrollando la teoría del Big Bang, de cómo se fueron distribuyendo los planetas por el espacio. Todo te lo pueden explicar, todo te van a traer una excusa o se les pierde las llaves. Qué horrible cuando convivís con alguien y la pierde las llaves y tenés que llamar al cerrajero y cambiar toda la cerradura. Es carísimo eso. Y el tipo no te puedes enojar porque él te puede hablar de la teoría de los agujeros negros. Que yo no entiendo nada y le digo, bueno, puede ser, no sé. Porque él te dice, no, en realidad no se perdieron, pasaron a otra dimensión. Todo se justifica cuando sos científico. A mí me encantaría ser científica. Y por ejemplo, te llego tarde a un lugar y digo, no, de ninguna manera, yo no he llegado tarde. El tiempo es relativo, ya lo decía Albert Einstein. No, yo no soy la que ha llegado tarde, está todo relativizado. Ay, pero lamentablemente no soy científica. El que va a venir ahora, sí, no solo es científico, es un doctor en biología. Un gran aplauso para Javier García de Sousa. ¡Aplausos! ¡Más aplausos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, yo soy Javier y soy lo que toda la vida quise ser. Ahora ustedes están pensando, multimillonario, presidente, actor porno. No, biólogo, en serio, no, eso no es chiste. Sí, y yo creo que soy biólogo de toda la vida, desde chiquito, porque yo cuando era chico, por ejemplo, le hacía casitas a los caracoles. Todo el tiempo, y a veces yo llegaba y algunos no estaban, se habían ido. Entonces yo desarrollaba estrategias para evitar estas fugas. Hacía las paredes cada vez más altas, le ponía hojitas en distintos rincones como para que se queden. Ay, qué tiernos, ¿no? Podría haber terminado siendo arquitecto. O guardiacárceles, no sé.
O una suerte de Nicole Neumann, pero en vez de con perritos, con caracolitos, ¿no? ¡Ay, un caracolito! Después te voy a hacer una casita. O podría haber sido menos estúpido, ¿no? A ver, chicos, le hacía casitas a caracoles, a animales que ya llevan su propia casa a cuestas. Es como agarrar un pez y conectarle a un equipo de buceo. O como ponerle un pullover a un perro. Nadie haría algo así. ¿O no? Nadie. ¿Qué sé yo? Bueno, yo soy una persona que hago muchas cosas. Soy bastante hiperactivo. Soy ex nadador, guardavidas, trabajé en una panadería, en una colonia, estudié inglés, lengua de señas, expresión corporal. Soy biólogo, docente, extensionista, investigador. Hago teatro, danza. Hice un doctorado incluso y cuando era chico le hacía casitas a animales con caparazón. Pero bueno, no terminé trabajando con caracoles, trabajo con peces, ¿sí? Más específicamente trabajo con el pejerrey, ¿sí? Un recurso natural muy importante de nuestro país. Buscando entender cómo esta especie se relaciona con su ambiente y apuntando a desarrollar una acuicultura de tipo ecológica, yo los crío en unas jaulas, ¿sí? Unas jaulas flotantes que se instalan en lagunas. Ok, sí, les sigo haciendo casitas a los animales. Sí. Y desde hace 6 años, de manera casi ininterrumpida, hago terapia. Porque qué loco, ¿no? El tema del diván. Yo hago diván, estoy ahí acostadito mirando para el lado opuesto. No, uno tiene que confiar. Tiene que confiar de que el psicólogo está ahí, primero. Y que no está durmiendo, no sé. O que no está pensando qué va a comer. O con el celular mandando mensajes de texto. O con el Twitter. Acá, otra vez, con el goma de los caracoles. Es como una, no sé, una cuestión de fe. No sé. Como el tema de las vacunas. A ver, por ejemplo, ¿no les pasa que si les preguntan si las tienen todas, uno contesta que sí? Pero por dentro piensa, supongo que mis padres se habrán ocupado. O sea, es hasta casi como una expresión de deseo. Yo no tengo ni idea cuáles son todas las vacunas. Espero que ellos ya hayan sabido en ese momento. No sé. Bueno, igual esto ya es como muy freudiano, ¿no? Hablando de mis viejos, de cómo me vacunaron desde la infancia para el resto de mi vida. Es así, mi vieja cada tanto refuerza, sí, la relación. Pero bueno, los padres con sus acciones, con sus omisiones, nos van como marcando el camino de la vida, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, hay un ejemplo que tengo para darle. Yo, como les decía, soy ex nadador, guardavidas, trabajo en ecología acuática, ¿sí? En el Instituto de Limnología, estudia los ecosistemas acuáticos continentales. Cuando yo era chico y me portaba mal, mi viejo me tiraba sifonazos en la cara. Con la parte líquida, ¿sí? Con la parte de adentro del sifonera, como yo decía, no, porque yo... No, pero en serio, yo... Pero bueno, es así. Pero bueno, ¿saben de qué signo soy? Acuario, sí. En el horóscopo chino, perro de agua. Y ya les conté que hago terapia, ¿no? Porque menos mal que hago terapia. Si no, otra que Alfonsina, no sé, podría haber terminado. Pero bueno. Me voy a ir un poco del ambiente continental y voy a irme al mar. ¿Vieron que hay gente que dice que los delfines son como los príncipes de los mares? ¿Qué bien le hicieron esos guachos? No, porque a ver, de verdad. Ahí andan con su sonrisa perfecta, con una mirada pacífica y profunda, con una inteligencia súper desarrollada. Van persiguiendo y consumiendo a todo cardumen de atún que se le cruza. De atún, chicos. ¿Acaso no saben que le están sacando la comida a cientos de estudiantes universitarios? Te digo, solo falta que se metan con el arroz. Pero bueno, el pejerrey pampeano, el que yo estudio, en cambio, es diferente. Casi nunca come otros peces, sino que se alimenta del zooplancton. ¿Sí? El zooplancton son unos microorganismos que tienen como unas formas medios alienígenas y están ahí a la deriva, ¿sí? De hecho, plancton significa eso, significa errante, ¿sí? No sé, vagabundo, vago. Son como una suerte de comunidad hippie
La comunidad hippie que está ahí flotando, haciendo la plancha. Pero que algunos tienen unas antenitas acá a los costados que si quieren... y relajan. Es como dijeron, ay, viene una alga que me interesa comer, no quiero que me la cague el de al lado. Ay, acá viene un pescadito, me voy a correr para que lo cague otro. No, es como que tienen como dos estados, ¿no? Como medio bipolares. Como alternan entre como hippie, empresario. Hippie, empresario. Pero bueno, no son los únicos que tienen esta cuestión de dos estados. Por ejemplo, en los peces también están las tarariras, ¿sí? En las lagunas, las tarariras es como el predador tope de la laguna. Y también tiene como dos momentos. La mayor parte del tiempo apoyadita en el fondo. Ella espera. Está ahí, espera. Pero por ahí pasa un pescadito medio cerca, tiene hambre, ¡pum!, se lo come. Es como que ella espera total. No tiene problema en esperar, porque sabe que te caga. O sea, es como que cualquier similitud con algunos seres humanos, ¿no? O con algunos políticos. No sé. Pero bueno, es así. Como científico también me gustaría contarles que muchas veces uno termina hablando de ciencia o de algo parecido en cualquier lugar. Por ejemplo, mi peluquero. Sí. El otro día mi peluquero me dice, escúchame, pibe, vos que sos biólogo, o no, que los bichitos de luz no existen. Sí, pibe, para mí está clarísimo. Son pequeños transmisores con cámaras que mandan información a Marte. Nos tienen vigilados, pibe. Entre eso y la sube, ya no se puede vivir en este país. Y yo ahí es como que pienso 2 segundos y digo... Bueno, punto número 1, las luciérnagas son insectos de verdad. Punto número 2, el proceso es un proceso químico que se llama bioluminiscencia. Punto número 3, lo realizan principalmente las hembras en un ritual de apareamiento muy interesante. Punto número 4, no le digo todo esto a mi peluquero ni loco. Chicos, todas esas tijeras. No, es como que ahí digo, córtame como siempre. No, imagínense, para mí es hasta casi en serio de nuevo con una cuestión de fe que hay que tener en este tipo porque tiene tantas armas mortales a su alcance. No sé, si un día se me ocurre hablarle del zooplancton que les decía yo recién a ustedes, que están estos copepos que tienen estas antenas bien largas que les sirven para moverse de un lado al otro, los cladóceros que tienen unas antenas que les sirven para mantenerse a flote, unas espinas que les sirven para defenderse, unas patitas que les sirven para llevarse el alimento a boca. Es decir, que con estas pueden flotar, con estas pueden defenderse, con estas se pueden llevarse el alimento a la boca. Y están los rotíferos que se hacen chiquititos, que sacan esa estructura, esa forma, que después se pueden llevar. No, más corto acá a los costados, medio desmechaditos, no sé. No, chicos, la verdad es que prefiero venir y contarles todo esto a ustedes acá. ¿Hay algún peluquero en la sala? No, bueno, ya termino igual, ya me voy. No, en serio. Bueno, antes de terminar una reflexión quería hacer. Era como, estaba pensando. Vieron que en algún momento la ciencia clasificó la vida sobre la Tierra en reinos. Reinos. ¿Por qué no repúblicas? No sé, es como si hubiesen sentido que, bueno, a ver si así tenemos la cosa un poco controlada. No vaya a ser que a algún ser vivo se le ocurra armar una democracia, votar y echarnos a los humanos del planeta. No sé, bueno, igual los 5 reinos ya están, qué sé yo. Podemos decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los reyes de la naturaleza? Para mí el pejerrey. No, en serio, el pejerrey tiene todo, tiene una forma elegante, muy hidrodinámica, tiene una línea plateada que lo caracteriza, tiene un exquisito sabor. Pero tiene un problema para ser el rey, sí. Un problema que estuve pensando muy seriamente, que es uno de esos peces que forma cardúmenes. En un cardumen, ¿cómo sabrían cuál es el rey? No sé, por ejemplo, pueden decir, bueno, el que va en la punta es el rey, pero el problema es que no va siempre el mismo en la punta. Imagínense, soy el rey, soy el rey. Ahora no soy el rey. Soy el rey de nuevo, soy el rey de nuevo. Otra vez no soy el rey. Muchas gracias. Ídolo total. Javier García de Sousa, un ídolo total. Y ya saben, cada
cada vez que se coman un pejerrey van a estar preguntándose si en algún momento fue rey o era parte del cardumen. Aprendimos un montón de cosas, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Científico Stand Up con más ciencia y más comedia.